día de hoy nosotros vamos a ver un tema diferente a lo que hemos venido viendo. Es un tema de alguna manera independiente o aislado de lo que nosotros hemos visto durante todas estas semanas. Durante las semanas pasadas hemos estado viendo acerca del rol del esposo y de la esposa. Hoy vamos a ver un tema diferente. Olvidaba decirle que a las personas que nos visitan por primera vez el día de hoy, al final me regalen 2 minutos para saludarlos. Alguien nos va a guiar hacia el salón contiguo y ahí estaremos presentándonos un poquito más de cerca. Yo pienso que este es un mundo exageradamente materialista. Y si nosotros nos descuidamos de nuestro entorno y de lo que este mundo ofrece y de cómo la gente corre detrás de todo lo material, el sistema nos atrapa. El sistema nos hace presos de este materialismo que se vive enloquecidamente en todo el mundo. Yo creo que esa es la razón por la cual hay gente que emigra buscando el sueño americano. Ahora está de moda el sueño europeo. Pero a la larga yo pienso que también eso termina pasando ciertas facturas o cobrando cuenta a las familias que hacen el esfuerzo por salir fuera del país y buscar una mejor manera de vivir. Y esa factura o esos problemas que la familia atraviesa se debe a varios motivos. Una de ellas es que cuando la gente emigra y está en un país desconocido, hay una desintegración familiar. Las familias se desintegran. Y la familia se desintegra porque los hijos muchas veces crecen y hay algunos que quedan en el país, otros que viajan. Y cuando los hijos crecen lejos, sin el consejo paterno, produciendo frialdad en las relaciones, es lógico que eso, en vez de ser un sueño americano o un sueño europeo, se constituye en una pesadilla americana o en una pesadilla europea. Y a veces la gente no valora lo que es la integración familiar, lo que aquí vivimos. Y están deseosos de estar mejores económicamente. Y tratar de mejorar económicamente no es malo. Lo malo es cuando tú estás dispuesto a dar un precio en detrimento de valores que Dios ha dejado en la Escritura para el bien de la familia. El día de hoy nosotros vamos a meditar en un tema que para algunos, como dice un libro, es una joya rara, porque casi nadie en este siglo está contento con lo que Dios le ha dado. Casi nadie está contento con lo que es y casi nadie está contento con lo que tiene. Y ese descontento con el cual la gente vive en este mundo es lo que trae muchos problemas, sobre todo familiares. Pero yo puedo estar hablando aquí y decir las cosas porque a mí me parecen así, pero lo importante es ver qué es lo que Dios dice en su palabra. Lo importante es ver qué es lo que la Biblia nos menciona con respecto a este tema. Pero una cosa sí es segura: la falta de tu contentamiento o esa insatisfacción que tienes de cómo vives o lo que has logrado en tu vida, esa falta de contentamiento se debe al engaño de las riquezas. Porque uno a veces ve a la persona de allá al frente, al vecino, que tiene un mejor vehículo, o que viaja más, o que tiene cierta ropa de marca, o ve esto o aquello. Y eso nos llama la atención. Y es como que caemos en esa trampa y ya produce en nosotros de por sí esa insatisfacción.
Pero la ausencia de contentamiento también yo pienso que se debe a causa del carácter de los hombres. Dice la Escritura en el libro de 2 de Timoteo 3, versículos 1 y 2, dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Y luego está una palabra ahí clave que dice avaros, que es parte del tema que vamos a ver hoy día, avaros. Y menciona otra serie de cosas adicionales, como jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Ese es el carácter de la gente que hoy nosotros vemos en la humanidad, a todo nivel, en cualquier esfera, sea pública, privada, sea familiar, sea religiosa, sea en la calle, donde quiera que uno ve estas cosas. Por eso yo creo que es importante que nosotros podamos tocar este tema, el tema del contentamiento cristiano. Quiero que vayan por favor conmigo a las Escrituras, al libro de Hebreos, al capítulo 13, al versículo 5 y versículo 6, donde dice la Biblia lo siguiente: sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Bueno, hoy quiero compartir el tema acerca del contentamiento cristiano. Y vamos a ver este tema en tres partes. Lo primero que quiero ver es qué es lo que se requiere del carácter cristiano. Lo segundo que vamos a ver es la promesa que Dios hace acerca de ese carácter cuando nosotros lo guardamos o cuando lo buscamos intencionalmente. En tercer lugar, veremos una confesión que debemos de hacer después de haber tenido un carácter que Dios lo aprueba. Y al final veremos una sencilla aplicación. Yo empecé diciendo que muchas de las situaciones que la gente busca un mejor nivel de vida es a causa del carácter de los hombres. Es a causa de lo que Dios describió. La gente en los postreros días, en estos tiempos difíciles, habrán hombres amadores de sí mismos y también avaros. Pero el texto que hemos leído dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Qué es lo que se requiere del carácter cristiano? Aquí, según la Biblia, hay al menos dos cosas que la Biblia nos presenta. En cuanto a nuestro carácter cristiano, hay dos evidencias que deben ser claramente entendidas y que todo cristiano debe estar claro en este tema. Este tema no es un tema ni para discutirlo, es un tema para analizarlo, aceptarlo, enseñarlo. No hay ni necesidad de por qué discutirlo. La primera de ellas, según la Biblia, ni siquiera se debe de mencionar. Y esa es la avaricia. La avaricia es una de las evidencias negativas que por supuesto no debe estar en el cristiano. El cristiano, en vez de ser una persona avara, mezquina, egoísta, tacaña, debe ser alguien generoso. Debe ser alguien que sabe lo que Dios le ha dado, y porque sabe lo que Dios le ha dado es que Él es generoso, porque ninguna de las cosas que nosotros demos se va a comparar a lo que Dios ya nos ha dado. Dios nos ha dado la vida de su Hijo,
Nos ha rescatado para vivir por la eternidad con Él. Ha hecho de nosotros nuevas criaturas. Y cualquier cosa material que nosotros demos no se compara a lo que Él ya dio por nosotros. Por eso yo creo que un cristiano entiende con claridad lo que significa dar voluntariamente. Por eso aquí nos recogemos ofrenda nosotros. Si tú has entendido este principio, yo no tengo que decirte, hermano, ofrende, dé, ni tengo que meterte la mano en el bolsillo. Porque si tú entiendes el evangelio, tú vas a dar sin que nadie te lo imponga. Dice el texto de Efesios 5:3, yo dije que esto ni siquiera se debe mencionar, pero dice Efesios 5:3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. O sea, ni siquiera debemos estar hablando, tal vez, digo yo a veces, de negocios en el día del Señor. Hay ciertas manchas del viejo yo que han desaparecido, que han muerto, que han sido crucificadas con Cristo, que ya no deben estar en nosotros. Una de ellas, por ejemplo, son las relaciones sexuales prohibidas. Un cristiano no debe tener relaciones sexuales que son prohibidas. Eso quiere decir que si tú no estás casado y tienes relaciones sexuales, tú debes de saber que eso a Dios no le agrada y que es un pecado. Y que Dios te va a enviar juicio si tú no te detienes en ese pecado. Otras de ellas son las pasiones desordenadas o las impurezas. Ahora en este tiempo de fácil acceso al internet, donde la pornografía está al alcance de un botón, donde la comunicación viaja rápidamente, son cosas que a Dios le desagradan. Pero también los malos deseos están en la lista. Cuando uno está deseando cosas, el asunto es que a veces decimos que creemos en Dios y que amamos en Dios, amamos a Dios. Y finalmente, la Biblia también nos menciona a la avaricia. Y la Biblia menciona que la avaricia es lo mismo que adorar a dioses falsos. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Porque cuando uno ama el dinero, lo que tú amas, eso que tú persigues, se constituye en el objeto de tu amor. Dice la Biblia, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Colosenses 3:5 nos dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. En el original griego, esa palabra que dice allí, consideren, no se encuentra. Esa palabra fue colocada allí para darle sentido a la oración. O sea, allí debería decir, por tanto, los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación. Por eso que a mí me gusta más la Biblia de las Américas que la Biblia Reina Valera. Porque la Biblia de las Américas dice consideren. Pero la Biblia de Reina Valera te dice, por lo tanto, hagan. Es como que ejecuta. Como una acción imperativa. Cuando no es así, Dios ya lo da por sentado. En otra traducción de las Escrituras, este pasaje se traduce así. Dice, por eso den muerte, que es el mismo sentido de la Reina Valera. Dice, den muerte a todos sus malos deseos.
No tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Y el asunto es que muchas veces el perseguir los bienes materiales se constituye en nuestro ídolo. Ahora, esto parece algo como tan sencillo, pero ocurre que es algo que no se ve, que es silencioso, que a veces, ni tú mismo te das cuenta. O sea, tú puedes estar sentado al lado de un codicioso, de un avaricioso, y tú ves, hola, ¿qué tal? Y tú no te das cuenta. Pero esto era tan importante en la escritura del Nuevo Testamento que el apóstol Pablo lo menciona incluso como un requisito que no deben de tenerlo los pastores. O sea que yo debo ser el primero en la lista antes que ustedes. Porque si yo soy avaricioso, si en mí hay avaricia, yo no debería estar en este púlpito. Dice el texto, por ejemplo, en primera de Timoteo 3:3, en cuanto a los requisitos para los pastores, dice, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Es esa gente que está persiguiendo el dinero, que quiere el dinero. Siembra aquí, siembra allá. Pero ¿quién es el avaro? Bueno, para saber, primeramente tenemos que entender que la palabra avaro o avaro, como dicen algunos, es un sustantivo. Es decir, que califica a un sujeto. Tú dices, esa persona es un avaro. Está calificando al sujeto. Es un sustantivo. Pero un avaro es una persona que es excesiva y desmesuradamente deseosa de adquirir más y más. Ese es el avaro. Y ocurre que tampoco da. Tiene un deseo desmedido por los bienes materiales. No le importa si es domingo. No, es que esto me produce, esto me genera ganancia. En detrimento del día del Señor. Pero la palabra que se utiliza sin avaricia en el texto que hemos leído es muy diferente a la palabra avaricia cuando está sola. Es una palabra diferente, no es la misma palabra. En español tú dices avaricia sin avaricia, ya, la conectas. Pero en el griego es diferente. Una es la palabra avaricia y otra la palabra sin avaricia del texto que hemos leído, y son palabras diferentes. Y la palabra sin avaricia que dice el texto que hemos leído en Hebreos 13, dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia. Ese sin avaricia es una palabra diferente y ya no es un sustantivo, sino que es un adjetivo. Y eso quiere decir simplemente no amante al dinero. Ahora, ¿por qué es peligrosa la avaricia? Bueno, porque en este mundo materialista, el amor al dinero se vuelve en el objeto de tu adoración. Al único a quien tenemos que adorar es al Señor y a nuestro Dios. ¿Y tú sabes por qué es que hay tantas muertes y sicariatos? Porque hay muchas personas que les ofrecen cierta cantidad de dinero para hacer lavado de dinero y después ellos no pueden cumplir y los matan. Tengo un familiar a quien se presentaron de él unos extranjeros y le ofrecieron $1 millón. Esto me lo conversó en la consulta hace casi un mes atrás. Y él dice, yo le agradezco, no deseo, no me gustan estas cosas.
Y dice, le doy 2 millones. Y usted me lo paga en 20 años. Cada mes usted va. No. Por supuesto, él no aceptó. Pero mucha gente, por la condición en la que se encuentra, acepta. Y después no pueden cumplir. Y entonces son esos casos de muertes que tú oyes ahora mucho por la noticia. Por eso es peligrosa. Pero el texto nos dice ahora también en el sentido positivo, dice, el carácter cristiano debe ser, primero dice, sin avaricia, y luego dice, con contentamiento, que es el sentido positivo. Cuando te hablan sin avaricia, te está hablando en el sentido negativo, pero cuando te dice con contentamiento, está en el sentido positivo. Es decir, que es una evidencia positiva en la vida de un cristiano. Ya Pablo lo había mencionado en otras ocasiones acerca del contentamiento. Él ya había hablado del contentamiento. Por ejemplo, Pablo habla del contentamiento a una iglesia en Filipos. En el capítulo 4, versículo 11, él dice lo siguiente: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, dice él. Él estaba contento y él está hablando de cualquier situación en la que se encuentre. ¿Y sabes qué ocurre? Que cuando él escribe esta carta, él estaba preso. Él estaba preso en Roma, en una prisión maloliente, sin comida, sin la luz solar, y él está contento. Tú puedes ser piadoso. Tú puedes amar a Dios. Hasta te puedes deleitar en la oración. Y hasta te gusta venir a la iglesia. Pero tal vez puedes estar viviendo tu vida de una manera descontenta. No estás contento con lo que tienes, ni con lo que has logrado en tu vida, ni con tu profesión. Y tú ves a tus compañeros, ves aquí, ves en todos los lados y ves que ellos están mejores y no estás contento. Ves a tus familiares y no estás contento. Dice 1 Timoteo 6:6, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia. ¿Sabes cuándo? Cuando va acompañada de contentamiento. Ese es un medio de gran ganancia. Es todo lo contrario, estar insatisfecho. Entonces nos preguntamos, ¿qué es el contentamiento? Bueno, el contentamiento, para empezar, no es conformismo. El conformista no lucha. Tiene un problema. Sí. Ya, pues así tocó, ya. ¿Qué se va a hacer? Dios quiso así. Ese es el conformista. Acepta cualquier circunstancia mala. El contentamiento no es conformismo. ¿Sabe lo que es contentamiento? Contentamiento es satisfacción. Y viene de una aceptación positiva de la situación personal de la vida. Puede ser que estés en pobreza o en necesidad y no encuentres trabajo y estés en dificultad y estás luchando. No te estás quedando cruzado de brazos, pero estás satisfecho porque sabes que Dios tiene el control de cada detalle en tu vida. En otras palabras, es un estado de poder entender que tenemos lo suficiente. Ahora, ese contentamiento puede ser en dos lugares. Puede ser externo y puede ser interno. Externo tiene que ver con las cosas materiales, con lo que tienes. ¿Tienes casa? ¿No tienes casa? ¿Tienes carro? ¿No tienes carro? ¿Tienes bicicleta? ¿No tienes bicicleta? ¿Tienes microondas? ¿No tienes microondas? Con las cosas materiales. Es decir, satisfecho con lo que tienes en lo externo, con lo que Dios te ha dado.
Dice la Escritura en 2 Corintios 9:8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Esa palabra que dice allí, suficiente, es la palabra que significa contentamiento. O sea, el texto debería de traducirse, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre contentamiento en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Pero los traductores traducen esta palabra para darle sentido a la oración. Pero la palabra original aquí es contentamiento. Y tiene que ver con lo externo, teniendo siempre todo lo suficiente o teniendo siempre contentamiento en todas las cosas. Entonces eso es un contentamiento en el sentido externo. Pero puede haber también el contentamiento interno. Y es el estado de estar satisfechos con las circunstancias que te han tocado vivir. No hay amargura en ti. En medio de las situaciones tienes paz. Hay contentamiento. Por ejemplo, en 1 Timoteo 6:6, el texto que leímos hace un momento, dice, pero la piedad, que es interna, no es externa, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, que también es interno. El segundo punto, habiendo aclarado este tema del carácter o la evidencia del carácter cristiano, es decir, sin avaricia y con contentamiento, tiene que ver ahora con la promesa, una promesa divina. A veces este aspecto del contentamiento, uno puede parecer como que no, es que usted no sabe lo que le está pasando. No, nosotros sabemos lo que está pasando. Nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando. Nosotros podemos discernir y podemos conversar y oír. Pero cuando uno entiende este aspecto del contentamiento, sabiendo que hay personas que pueden estar en escasez o en dificultades, de algo sí es muy seguro. Dios no te ha desamparado. Dios no te ha olvidado. Dios no te ha dejado. Dice el texto número 5, la parte B, 5 y 6, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Esa es la promesa de Dios. Cuando, mi hermano, tú dejas la avaricia a un lado y tú empiezas a cultivar el contentamiento, Dios está comprometido con su palabra. Y Él ha dicho que no te va a dejar ni te va a desamparar. Y el escritor a los Hebreos aquí utiliza dos pasajes del Antiguo Testamento para decirnos que no hemos sido abandonados. Mi hermano, mi hermana querido, nuestro amoroso Señor y Dios no nos ha desamparado. Eso es seguro. No nos ha dejado. Uno de los textos que él utiliza, por ejemplo, es el de Josué 1:5. Dice la escritura allí, Dios diciéndole a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Eso le dijo Dios a Moisés. Si tú recuerdas el contexto de cómo ocurre esta palabra de Dios a Josué, ocurre cuando Moisés ya había muerto y Josué es el que va a reemplazar a Moisés. Josué era un guerrero, era un militar. No fue del calibre de Moisés,
Pero a este hombre se le encomendó guiar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Y es en ese momento donde tenía que bregar, tenía que luchar con todos esos israelitas que eran duros de servir, donde Dios le dice estas palabras. Y le dice, no te dejaré ni te desampararé. Pero también el escritor a los Hebreos menciona el Salmo 118, versículo 6, donde dice, el Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y esa es la confianza o la declaración de un cristiano. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor está a mi favor, ¿quién contra mí? El hombre o mujer de Dios no necesita nada más porque tiene siempre consigo la presencia y la ayuda de Dios. Si tienes esto o aquello, o si no tienes esto o lo otro, estate tranquilo. No te desesperes. No se cargue tu corazón de ansiedad, de angustia. Y aprende a comprender que si Dios no te lo da, por algo ha de ser. Nada es más grande que tu Dios. Nada es más grande que tu Dios. Y esto me lleva a mi tercer y último punto, antes de ver la aplicación, y es nuestra confesión. Ahora, ponte a pensar la vida de un creyente. Un creyente intencionalmente trata de eliminar la avaricia, sin avaricia, y se esfuerza por estar contento sin estarse quejando. Entonces, esa persona tiene una promesa de parte de Dios. ¿Eso sabe a dónde nos lleva? Nos lleva a hacer una confesión. Los cristianos somos gente que confesamos lo que Dios ya ha dicho. No confesamos los dichos populares o del vulgo por ahí. Confesamos lo que Dios ya ha dicho. Confesamos la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Dios es mi ayudador. Esa es la palabra de Él. Dios es mi ayudador. No tengo lo que necesito ahora, pero Él es mi ayudador. Dice la Escritura en el versículo 6, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Pero cuando tu esperanza está en el trabajo, en tu marido, en tus hijos, en la herencia, entonces Dios no es tu ayudador. Confía primero en Él para que lo demás venga por añadidura. A veces una situación que yo veo en las personas, ¿sabe la gente que trabaja en qué se proyecta más? En que cuando ya un día van a estar jubilados, el seguro los va a sostener. Yo te digo, ¿y si el seguro quiebra? Mira los campesinos de nuestra ciudad. La mayoría no tienen seguro y los que tienen un seguro campesino que es malo. Y no están pensando en el seguro que los va a sostener. Y puesto que en tu andar en esta vida, tú sabes que Dios no te ha abandonado, ni nos ha dejado, nuestra confesión lógica, nuestra confesión precisa debería ser, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Esa debería ser nuestra confesión. El Señor es el que me ayuda.
entonces podemos decir con confianza, el Señor está a mi favor, no temeré, no temeré. Finalmente, quiero dar una aplicación a este tema, que por cierto, hoy a las 6 nos volvemos a reunir de manera virtual a través del Zoom. ¿Sabes que en los tiempos de Constantino, que fue un buen tiempo para los cristianos, allá por el siglo III y IV, a los cristianos se les otorgó cierta libertad, pero esa libertad que se dio en todo el imperio produjo ciertos abusos y ciertos actos ilícitos que terminaron degradando a los fieles a la fe auténtica, de la fe auténtica. Y esto llevó a algunos cristianos en los tiempos de Constantino a optar por una vida de austeridad, alejada de una sociedad que era cada vez más corrupta a causa de toda la libertad que el emperador había otorgado. Y uno de estos hombres que se vio afectado era un creyente llamado Pablo de Tebas. De Tebas, no era el apellido, era de Tebas. Así como dice Pablo de Tarso, él era de Tebas. Y este hombre que era rico, o su familia era rica, renunció a todo su notable patrimonio ante el acoso avaricioso de toda su familia. Y este hombre, para zafarse de eso, se fue a vivir su fe al desierto. Él se olvidó de todo eso y se fue al desierto. Así que el ejemplo de este hombre, Pablo, que era también conocido como Pablo el ermitaño, fue seguido también por uno que se llamaba Antonio Abad. Y después otros muchos se le agregaron y mucha gente se fue al desierto. Y allá en el desierto ellos decidieron vivir una vida de ascetismo, de contemplación y de un escape o de una fuga del mundo corrupto. Ellos no querían saber nada de esa manera como la gente vivía, la sociedad vivía allá en el imperio, y se fueron al desierto. Pero el número de estas personas empezó a crecer y empezaron a organizarse en diferentes lugares en el desierto, y así es que surgieron los monasterios, donde esta gente llevaban a cabo una vida humilde y de renuncia, que por supuesto está acorde con los principios que enseña el Señor, de vivir en humildad, pero por otro lado, que es alejada de la realidad de lo que dice Dios en su palabra, porque Dios no nos manda a separarnos de la sociedad, nos manda a estar en la sociedad para ser sal y luz. No nos manda a vivir separados de la sociedad. Entonces, como aplicación, allí surgió el monasticismo. Ahí surgieron los monasterios. Dios no nos pide que nosotros vivamos una vida como de monjes, alejados del mundo, sino que estemos en el mundo, viviendo como hijos de Dios, con humildad, en un mundo en el que debemos de ser sal y luz. Dios no quiere que nos separemos de este mundo. Dios nos quiere aquí. Y aquí ser luminares en este mundo. Pero también tú ves la corrupción que hay aquí. ¿Y qué pasa con la corrupción? Bueno, huir del amor al dinero no significa abandonar o marcharse o escaparse de la sociedad, porque Dios no nos manda a hacer eso. Lo importante es estar presente para pelear la buena batalla de la fe, sin que los pecados del mundo nos contaminen.
Y por último, con el aspecto del dinero. Las riquezas, yo creo que no se deben desechar. Tener riqueza no es malo. En la Biblia hubieron muchos hombres piadosos, ricos. Ahí tenemos a Abraham, tenemos a José de Arimatea, tenemos a Job y muchos otros, al rey David, Salomón, eran ricos. Eran ricos. Y las riquezas no deben necesariamente desecharse. Dios no nos llama a renunciar al dinero como hacían los monjes que adoptaban y hacían voto de pobreza y se alejaban del mundo. ¿Sabes lo que Dios nos llama? Dios nos llama a desprendernos de Él para ayudar a los necesitados y promover la obra de Dios. A eso nos llama Dios. Si tú tienes un trabajo, tienes un emprendimiento, ¿sabes lo que tienes que hacer? Pon primeramente a Dios en los recursos económicos que tú ganas para que des. Muchas veces recibimos el sueldo, el salario, y nunca ni ofrendamos ni damos. Y eso deja ver muchas veces lo que hay en nuestro corazón. El antídoto para el descontento, la vacuna para la insatisfacción es el contentamiento. El contentamiento cristiano. Pero ocurre que ese contentamiento cristiano debemos de aprender a cultivarlo intencionalmente. Eso significa que nosotros, ¿sabes que esta predicación puede parecer como muy teórica? Se hace una realidad cuando tú lo llevas a la práctica. Y ahí deja de ser teórica. Pero esa forma de aplicarla la vamos a ver hoy a las 6. Vamos a orar.